buenas noches a la doctora, a la abogada Delia Muñoz. Bienvenida a Onda Digital Televisión. Buenas noches, Milagro Valverde. Muy amable por la invitación para conversar. Qué pena que lo tengamos que hacer en las actuales circunstancias y bajo presión, porque tenemos que ir corriendo. Ese es el ritmo que impone el Ejecutivo, pero en unas marchas y contramarchas, promesas y luego el retiro de las mismas. Y aun cuando se ha escuchado inicialmente que no tiene sentido, o más bien, no tiene un asidero legal, sin embargo, se buscan otros propósitos. Y me temo mucho, el otro día conversaba con César Campos, me temo mucho que nos están poniendo temas que indudablemente hay que discutirlos, pero nos ponen en una primera línea. Y no sabemos, intuyo que atrás debe haber algo más. ¿Es la misma impresión que tiene Delia Muñoz? Mire, yo lo que veo es de que se usa lo jurídico como un elemento de generar debate y discusión, cuando este tema es esencialmente político, ¿no? Normalmente una reforma total de constitución, un cambio de modelo a través de una asamblea constituyente, es cuando se vive una situación pues de grave crisis, una situación de descontrol de la sociedad en una sociedad posguerra, usualmente donde se da. En este momento en el que hay una crisis de gobernabilidad y problemas por todas partes que uno siente muchas veces fabricados, se pregunta, ¿por qué plantear este asunto cuando los problemas están en seguridad, en generación del empleo, en reactivación, más en temas del Ejecutivo, ¿no? Así de que allí hay una cortina bastante amplia que nos tocará ir descubriendo. Pero sobre el proyecto planteado, queda claro que el artículo 206 de la Constitución no permite convocar a una asamblea constituyente. Y así lo admite este proyecto del Poder Ejecutivo. Pero ¿cuál es el problema de este proyecto? Que plantea la modificación del artículo 207 para que se pueda modificar toda la Constitución a través de una asamblea constituyente. Y acto seguido dice que la Asamblea Constituyente debe de estar conformada por un porcentaje de representantes de esta naturaleza, un 20 de esta otra naturaleza, y que tiene que ser así y que tiene que funcionar de esta manera. Pero acá hay dos pasos que se están mezclando. Lo primero es si vamos a aceptar o no en el Congreso y eventualmente en un referéndum, si es que queremos que se modifique la Constitución por Asamblea Constituyente. Superado ese paso, se tiene que analizar cómo sería esa asamblea constituyente, si una asamblea elegida por votación universal o una asamblea estatutaria, como se está indicando en la propuesta. Entonces aquí el Poder Ejecutivo, además en un discurso político, porque lo del Premier dice que ellos no van a intervenir en el debate, o sea, todos se lo envían al Congreso. Congreso que viene siendo atacado en las últimas semanas e incluso tiene menor aceptación que el Poder Ejecutivo, que es el que no está cumpliendo con sus tareas, porque estamos viendo cómo las políticas públicas están haciendo agua, ¿no? Entonces, lo que es de suponer es que se va a buscar generar presión en la calle, como se hizo en Ecuador, como se hizo en Colombia, para buscar una salida única a todos los problemas de desgobierno que podríamos tener, como la de la reforma constitucional, ¿no? Porque técnicamente solamente deberíamos estar discutiendo, repito, si queremos cambiar a que puede haber una asamblea constituyente, pero aquí mandan el proyecto, que en realidad son dos proyectos, y además quiere que se vea en la legislatura del mes de octubre, olvidando que el Congreso no tiene mandato imperativo y que una reforma constitucional que tiene que aprobar el Congreso tiene que ser discutida o debatida, a no ser que exista un consenso político. Y eso requiere un diálogo entre todos los actores que están representados en el Poder Ejecutivo. Y ese diálogo no se logra enviando un oficio con un proyecto de ley aprobado en el Poder Ejecutivo para que sea tramitado rápidamente.
Una pregunta, ¿un proyecto de ley que envía al Ejecutivo necesariamente tiene que discutirlo el Congreso de la República? El Congreso establece cuál es su cronograma de actividades, en qué orden ingresa, pero cuando se ha enviado esta solicitud de ley para reforma constitucional, se pide que se le dé el tratamiento acelerado del artículo 105 de la Constitución, es decir, que tenga un tratamiento preferente. Eso es todo lo que puede pedir el Ejecutivo y ya el Congreso establecerá en qué momento, cuándo y cómo lo analiza. Porque usted tiene que tener presente que en el 2019, cuando el señor Vizcarra envía los proyectos de reforma constitucional para que vayan a referéndum, lo hace con el tema de cuestión de confianza, que hoy está prohibida para este tipo de acciones porque se han dictado las normas de desarrollo constitucional que establecen los supuestos en los que funciona esta figura. Las formas indican naturalmente que uno le da la preferencia del caso. Sin embargo, posibilidad número uno, ya que estamos en el mundo a veces de lo irreal, ¿podría el Congreso verlo? No creo que vaya a pasar. ¿En medio año más o al año siguiente? No tiene ninguna fecha para analizarlo. Solamente, ¿Podría? por eso le digo que este tipo de decisiones precisan de consenso, precisan de acuerdo político. Usted ve que el acuerdo para tener un Congreso Constituyente democrático en el año 2000-2001 fue un compromiso de las fuerzas políticas de oposición con el entonces presidente Fujimori. Y él, a su vez, este compromiso político, porque había dado un cierre de los poderes, lo asume en una Asamblea General de la OEA, ¿no? Entonces, hay todo un respaldo político a esa decisión que se toma hace poco más de 20 años. Aquí lo que hay es un oficio que se envía con un mensajero y además se dice que es todo lo que van a hacer. Es como un tema de que ya, yo tuve una promesa de campaña y la estoy cumpliendo para que no me digan de que no lo hago o porque mi partido me está exigiendo que realice con esta actividad porque yo ya me desdije y ahora sí, o sea, uno no tiene las cosas claras. Lo que uno siente es de que se busca generar desgobierno y el desgobierno no se arregla con leyes ni con cambio de constitución, se aleja con la ejecución de políticas públicas que desempeñen los funcionarios de más alto nivel del país. Me pregunto, esto no está, digamos, no habíamos conversado al respecto, pero me estoy preguntando ahora mismo, China popular, ¿no?, que podría estar como ejemplo, podría ser paradigma, que no lo mencionan. ¿Cuántas veces habrá cambiado de constitución para, con el paso de los años y con una estrategia, digamos, incluso superar cualquier sueño y ser hoy día más o menos lo que podríamos denominar una potencia mundial comercial? No, allí se toman las decisiones en el Tribunal de los Pueblos, pero tienen un solo partido político que establece cómo funcionan, cómo operan. En consecuencia, ya la directiva va y el Tribunal de los Pueblos, que sería el equivalente a un gran Congreso Nacional, es quien aprueba esas decisiones, ¿no? La participación de la población es bastante mínima porque es el partido el que controla el poder en China, ¿no? Yo creo de que eso es una figura completamente ajena a la que tenemos en un país como el Perú, que tiene una sociedad democrática, tiene un Estado social de derechos que prevé la participación de todas las personas mayores de edad con un voto por persona, cualquiera sea su condición. En consecuencia, ahora sí. Perdónele, yo me refería por lo siguiente, no me refería bajo el aspecto político, sino porque esto tiene una repercusión inmediata, todos estos afanes de querer cambiar la constitución tiene una repercusión sobre la economía. Tanto es así que estaba leyendo que ha acusado golpe la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, yo me refería al tema de China, que en contra de lo que se había pensado, digamos, ha logrado
más allá del aro político, de denominarse de un lado o del otro, lo que ha logrado es expandir su mercado y convertirse en una sociedad capitalista. Claro. Yo lo estaba mirando bajo ese aro, ¿no? Ujú. Claro, y China es en este momento el principal inversionista en el Perú y tiene los precios más altos en los productos que está explotando, como que son oro y cobre, que en este momento son de gran importancia en el mercado internacional. Y además China está construyendo en el Perú un gran puerto, varias veces más grande que el que tenemos en el Callao, para poder comerciar directamente a través de un puerto privado todos los productos que están logrando de Perú, ¿no? Entonces China sí tiene una política empresarial y de participación con mucha visión de mercado, ¿no? En América Latina lo que se está planteando son visiones de cambios de paradigma que no sabemos para dónde nos van a llevar, ¿no? Entonces esa es la preocupación que tenemos por lo menos las personas de mi generación que venimos observando lo que pasa. En Ecuador hubo más o menos lo mismo que está pasando acá. Se presenta un proyecto de reforma constitucional sin que esté previsto en el cuerpo de ese país, como acá, ¿no? Y el Congreso lo archiva porque dice que no es procedente. El presidente de ese entonces cuestiona esa decisión ante lo que sería el Jurado Nacional de Elecciones y dice que los congresistas no están cumpliendo con el mandato popular que quiere cambio de constitución y son destituidos y entran los accesitarios y los accesitarios sí aceptan evidentemente el planteamiento de asamblea constituyente y una asamblea constituyente tiene todas las facultades del mundo. Puede cambiarnos absolutamente todo, puede cambiarnos régimen de propiedad, régimen de tratados, establecer cuáles son los derechos. Y nosotros no somos conscientes del régimen que hemos desarrollado con tanta libertad al amparo de esta constitución socialdemócrata que tenemos, ¿no? Con una economía de mercado muy firme. Cuando las personas dicen, ay, pero que el modelo, ¿qué será? Le digo, el modelo se expresa en todo, en que tus títulos de estudio valen acá y en cualquier país con el que el Perú tiene libre comercio, en que tú puedes transitar libremente, podemos ir sin visa a casi todos los países con los que tenemos convenios, ¿no? Podemos comprar sin aranceles. Entonces tenemos una serie de ventajas. Hay problemas, sí, pero nada de eso amerita una asamblea constituyente que no sabemos a dónde nos va a llevar. Por ejemplo, y ya solamente una discreción, ¿no? En el tema, hace unos días traté el tema de, por ejemplo, cómo es que una empresa, porque cuando el mercado es libre, concurren ofertantes y demandantes. Entonces, cada persona o cada persona jurídica, cada empresa, ve la mejor manera de conseguir los clientes, mejorando su servicio, sus productos, sus canales de distribución, colocando un valor agregado, etc. Pero entonces, hablé sobre el tema, que ahí sí hay una cosa distorsionada en el tema, por ejemplo, de la leche, ¿no? O, por ejemplo, el tema del azúcar, correcto. Pero resulta ser que en la Constitución está consagrado, digamos, la lucha contra el monopolio. Lo que falta es si tanto se quiere reglamentar, pero ya Indecopi debería actuar per se. Pero en fin, entonces creo que falta mucha divulgación, a pesar que la Constitución es nuestra Carta Magna, creo que muchos la desconocemos. Así es. Lo que falta es de que las entidades que hemos creado como Indecopi, OEFA, SUNAFIL, que cumplan su tarea, que hagan su trabajo. En un determinado momento el Indecopi tuvo un rol absolutamente esencial en evitar este tipo de distorsiones, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, es la ejecución de políticas públicas para que se puedan tener el acceso a los servicios básicos que hacen realidad los derechos de las personas. Ahora, fíjese, la Constitución no solamente es modelo económico, es libertad de educación. Usted y yo en el Perú podemos estudiar lo que quiera, donde quiera y como nos guste. Y otro derecho más importante, que es el que estamos practicando, que es el de libertad de expresión.
¿no? Nosotros Así es. podemos conversar en Facebook, en Twitter, podemos decir de que el gobierno está bien, podemos estar a favor, podemos estar en contra, podemos criticar a las autoridades, podemos criticar a las empresas, podemos utilizar esta plataforma a nuestra total discreción. Uh-huh. Y, Así por es. ejemplo, un derecho que en otros países no se tiene. Tienes la señal IP restringida, no puedes entrar a los buscadores, eres objeto de persecución por tus pronunciamientos, por tus ideas, ¿no? Entonces, Y en ese cualquier tipo ámbito, perdón, de y en son cualquier ámbito, no solamente el político, sino puede ser el religioso, el económico o de otro orden, ¿no? Así es, hay sociedades en las cuales por religión no te puedes vestir como te gusta y no puedes hablar tampoco. En otras sociedades es por temas políticos, estamos viendo los temas de Nicaragua, que están tan severos, ¿no? Estamos viendo los temas de Venezuela, donde los principales ataques comenzaron contra la prensa, comenzó con la expropiación de medios y como no se podía expropiar de manera directa, se hizo de forma indirecta, elevando los costos del papel, poniendo cuotas, poniendo porcentaje y luego con la amenaza a las personas que ejercían su derecho de expresión. Hay una cuestión que no quiero dejar pasar y hoy día estaba conversando con un abogado y me hizo hincapié, pues, yo quería hablar, digamos, con él sobre cuando ya se veía venir este tema de la solicitud de discusión sobre este proyecto de ley para Asamblea Constituyente, yo decía, pero no puede ser que una elección que es vecinal se convierta ahora en una elección política. De poder se puede, pero por alguna razón se estableció en una fecha, elegimos presidente y congresistas de la República, y en otra fecha elegimos a presidentes de región o alcaldes, según sea el caso, ¿no? Distrital, provincial, poblado menor, etc. Y entonces, digamos, se quiere una cuestión de carácter político con una cuestión de carácter vecinal, se quiere asociar, quiere irse en una sola fecha. Claro, ahora ya no es que la misma cero, sino dice de forma paralela. Pero de todas maneras me hizo notar lo siguiente. Si ya están convocadas las elecciones para octubre, ¿se puede incluir esta otra cuando no hay un calendario fijado para tal propósito? No sé si lo vas a hacer en el precedente administrativo del referéndum, de las 5 preguntas que planteó el entonces presidente Vizcarra, se incorporaron dentro del proceso de elecciones que se había convocado, ¿no? Ahora, las preguntas van como cédula aparte y creo que no va a ser la única pregunta porque me parece de que también va a ingresar, si es de que pasan el control de las firmas, la pregunta que estaba planteando el grupo que lidera Lucas Gersi para que no se permita una reforma constitucional que prevea la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, esa solicitud fue presentada ya hace bastante rato para la compra de kits y tengo entendido que están en el momento de evaluación de firmas para ver si alcanzan el número mínimo que exige para que se haga la consulta. Entonces, no es de que hay un momento de que en este tipo de elecciones sí y en estas no. Lo que se hace es aprovechar el momento en el que vamos a votar, porque en el Perú es obligatorio el voto. Entonces ya la infraestructura está hecha y lo que se hace son llevar las preguntas. Acá el problema del proyecto del Ejecutivo es que él está planteando una reforma constitucional que tiene que ser aprobada por el Congreso. Y es el Congreso el que decide si es de que lleva esta reforma en segunda votación a referéndum o no. Ese es un primer tema. Y lo segundo es de que el proyecto tiene un segundo proyecto, por decirlo así, que es de que tiene que haber una asamblea constituyente que esté formada de esto o esto. Pero su pregunta es si podemos ir a una asamblea constituyente, pero luego te pone el contenido que debe de tenerla cuando son 2 etapas completamente distintas. Es como cuando uno dice, ¿qué cocinaré hoy? ¿No? Y lee Nicolini, ya. ¿Qué cocinaré? Primero la sopa y después
decido el segundo, pero acá dice ya muy bien la sopa, pero también ya inmediatamente me estás decidiendo hasta el postre, ¿no? Entonces hay esa mezcla de temas que no tienen mucha técnica jurídica, pero que apuntan siempre a esta idea de que es más un planteamiento de carácter político para dar la impresión que está cumpliendo con sus promesas de campaña y también con las exigencias de su partido de gobierno, ¿no? Solamente hay dos posibilidades, o se ve o no se ve, o hay Así referéndum o no hay. Solamente hay dos caminos. es En el el caso, Congreso el que decide. perdón, Es el Congreso el que decide. correcto. En el caso, eh, dicen los abogados que no procede, tal, y algunos decían hay que esperar a que el Ejecutivo lleve al Congreso el proyecto. Pregunto, Así, correcto, ya está dado. ¿Ya? así ¿Qué es. es lo más probable que pase? La Comisión de Constitución tiene que discutir sobre si aceptan o no la reforma constitucional, porque lo que se ha planteado es un proceso de reforma constitucional para que tengamos una asamblea constituyente. Tiene ahí que debatirse si hace falta o no, si es apropiado, el tema jurídicamente hablando. Eso es lo primero. Eso puede terminar con una procedencia, con una declaración de fundada, de procedente, de mayor estudio. Y si es improcedente, lo archivan. Pero Correcto. si lo consideran viable, lo pueden llevar al Pleno. Y para que una reforma constitucional se apruebe se necesitan 66 votos por lo menos, en cuyo caso se lleva a referéndum para esa reforma constitucional. Si obtiene 87 votos, en la siguiente legislatura el Congreso somete a votación esa reforma constitucional. ¿Y Delia Muñoz qué cree que pasará? Yo pienso de que en la medida de que no se ha trabajado el acuerdo político, es muy difícil que esta propuesta de asamblea constituyente pase en el Congreso. Para que vaya a referéndum solamente el pedido de que modifiquemos el artículo 207 y tengamos una asamblea constituyente se necesitan 66 votos. Y no creo que los tenga. Y la política es negociación, hablar para llegar a acuerdos y obtener votos. Muy bien. En otro momento me gustaría conversar sobre la falta de sintonía de la población con respecto a partido, agrupación, colectivo político y cómo es que estamos partidos literalmente en dos y digamos, el enfrentamiento ya está dado. ¿Cómo recomponemos? Ese es otro camino que efectivamente bien convendría escuchar a alguien que tiene una formación, que tiene práctica y que de alguna manera también es política. Así que, Delia Muñoz, el compromiso está dado para una próxima ocasión. Me encanta el tema. Por la maestría en solución de conflictos que dirijo hace varios años, tengo el gusto de ser asesora de investigación de mis alumnos y hemos publicado artículos sobre el tema, artículos científicos, ¿no? Donde la rigurosidad es muy fuerte sobre los temas que está usted señalando y son absolutamente apasionantes. Y todos somos políticos, porque todos vivimos en la sociedad y todos nos interesamos por lo que ocurre en ella. Claro. Me refería a que alguien activamente, ¿no? Activamente ya ha ingresado a la arena política. Muy bien. Sí, yo soy profesora universitaria en la actualidad. Efectivamente. Pues muchas gracias, Delia Muñoz, por la participación esta noche. Muchas gracias, Milagro. Muy amable, simpaticísimo conversar con usted. Buenas noches. Buenas noches. Delia Muñoz, exministra de Justicia, efectivamente docente universitaria, hablando sobre este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo y que de todas maneras debe ventilarse en el Congreso de la República.